¿Alguna vez has leído un proverbio y has pensado lo siguiente? Esto no funciona en mi vida. Tal vez creciste escuchando: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y quizás conoces en la realidad a padres maravillosos que criaron sus hijos con amor y dedicación, pero que uno de ellos tomó un camino totalmente diferente del que le enseñaron. Y entonces llega la duda al corazón y nos hacemos preguntas interrogantes como estos: ¿falló Dios? ¿Fallaron sus promesas? O tal vez has citado también un proverbio para consolar a alguien en un momento difícil y la vida te demostró todo lo contrario. Lo innecesario que quizás era haber tratado de consolar a esa persona utilizando ese proverbio. Hoy tenemos que hacer una pausa y preguntarnos algo fundamental. ¿Estamos leyendo los proverbios de la manera correcta? Porque si no entendemos qué son realmente y qué no son, vamos a terminar frustrados, confundidos y con una fe tambaleante. Así que prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te va a liberar de malinterpretar uno de los libros más prácticos de toda la Biblia. Muchas personas leen el libro de Proverbios como si cada versículo fuera una promesa absoluta de parte de Dios. Pero, ¿qué es realmente un proverbio? ¿Es una garantía divina o es una expresión de sabiduría práctica? Hoy vamos a entender qué es un proverbio, cómo funciona y por qué es tan importante interpretarlo correctamente. Lo primero que debemos entender es qué es un proverbio. Y un proverbio es una expresión breve y sabia que transmite una verdad general sobre los asuntos de la vida. Así como en nuestras conversaciones modernas usamos frases como un centavo ahorrado es un centavo ganado, los proverbios bíblicos funcionaban como medios coloquiales para comunicar sabiduría antigua. En las Escrituras vemos que los proverbios ya eran reconocidos como sabiduría tradicional. En 1 Samuel capítulo 24 versículo 13 dicen las Escrituras: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Esto nos demuestra que los proverbios eran considerados verdades transmitidas de generación en generación. También es importante tener en cuenta que el proverbio depende también de su contexto. Un proverbio no funciona automáticamente en cualquier boca. En Proverbios 26:7 leemos lo siguiente: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. ¿Qué significa esto? Que no basta con memorizar un proverbio. No todos aplican correctamente los proverbios y se necesita discernimiento para usarlo bien. Un proverbio mal entendido puede ser mal aplicado y eso es peligroso. Además, los proverbios no son simples frases repetidas. Los proverbios no son fórmulas mágicas, no son recetas automáticas, no son garantías mecánicas. En el mundo antiguo se requería de un maestro sabio que explicara y aplicara estas enseñanzas. Era como un plan de formación moral y espiritual. El propósito del libro de Proverbios, recuérdelo bien, es formar el carácter, moldear actitudes y guiar hacia las decisiones sabias. Recompensas y consecuencias también están declaradas en los proverbios. En el libro vemos un patrón bastante claro. Primero, la sabiduría conduce a la vida y segundo, la necedad conduce a la ruina. Por eso es importante entender algo fundamental. Los proverbios describen lo que normalmente ocurre en el orden moral establecido por Dios. No prometen que nunca habrán excepciones. O sea,
Lo que los proverbios nos muestran es que, aunque no a todos los casos se aplican de igual manera, así que son principios generales y no contratos incondicionales. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, y vamos a ver un ejemplo clave en Proverbios 22:6. Allí leemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este texto motiva fuertemente a los padres a educar correctamente a sus hijos. ¿Qué es el buen camino? Cuando el Proverbios nos dice acerca del buen camino, se refiere a los valores, a la disciplina, al temor del Señor y a los principios enseñados en todo el libro. Sin embargo, esto no significa que sea una promesa absoluta sin excepción. ¿Por qué razón? Porque un hijo puede escoger malas compañías, puede rebelarse contra la enseñanza de sus padres, puede tomar decisiones contrarias a las instrucciones recibidas con anterioridad. Así que el proverbio indica cuál es el mejor camino para lograr un resultado deseado, siempre que no intervengan otros factores. Recuerde que usted y yo tenemos esa libre capacidad de decisión. Usted y yo podemos ser asertivos o podemos cometer graves errores. Todo va a depender si estamos siendo obedientes, si estamos caminando con fidelidad y con enfoque en el propósito y en el plan que Dios ya nos señaló. Si la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, no resbalaremos, no tropezaremos, no caeremos jamás. Entonces, ¿cuál es el propósito real de los proverbios? El propósito no es ofrecer garantías automáticas. Esto es importante tenerlo claro. El propósito de los proverbios es motivar a un mejor comportamiento, es guiar hacia decisiones sabias, es formar el carácter de la persona, es mostrar también las consecuencias del pecado, las consecuencias obvias del pecado, porque el pecado nunca dejará al ser humano sin sus consecuencias. Esa es la razón del por cual Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus muchos pecados. Esa es la razón de que Él fue crucificado. Esa es la razón por la cual Él derramó toda su sangre. En Él hay perdón de pecados. Y la Escritura dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si hay algo que nosotros necesitamos en este último tiempo, además de ser perdonados de nuestros pecados, es limpieza. Que nuestro corazón esté limpio de todas aquellas cosas que están impidiendo que hagamos la voluntad de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sentido, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro lenguaje, nuestra manera de ver las cosas, de entenderlas. Necesitamos ser limpiados por la sangre de Jesucristo de todas estas contaminaciones que se interponen, que son una forma de interferencia, que nos alejan, que nos separan, que nos distorsionan de esa relación perfecta que hemos sido llamados a tener con Dios. Cuántas distracciones, cuántos momentos que se ven placenteros, pero que al final arrastran a los hijos de Dios a hacer cosas que no son agradables a Dios. Necesitamos limpieza de corazón, nuestros labios limpios, no estar hablando palabras mentirosas, ni frases, ni conversaciones malignas, ni de doble sentido. Necesitamos que la sangre del Cordero nos limpie en lo más profundo de nuestros corazones, porque del corazón, dice la Escritura, es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, los homicidios, las blasfemias, lo malo, lo que contamina al hombre, sale de su corazón. Así que necesitamos que el Señor Jesús limpie nuestros corazones para que podamos en nuestro corazón atesorar su palabra, y esta palabra de Dios en nosotros sea ese buen tesoro que podamos sacar a flote, que pueda ser
la palabra de Dios en nuestro interior, moldeándonos, transformándonos y llevándonos a dar el fruto por el cual hemos sido puestos aquí en la tierra. Necesitamos limpieza de corazón, necesitamos el perdón de nuestros pecados, transformación del carácter, la guía del Espíritu Santo para poder tomar sabias decisiones. Necesitamos cambios en nuestros comportamientos, cambios que representen a Cristo, que reflejen el buen testimonio que hemos sido llamados a dar. Necesitamos entendimiento para no tener ninguna clase de relación consciente con el pecado, porque el pecado no nos deja sin consecuencias malas. El pecado separa al hombre de Dios, pero Jesucristo vino a acercar y a reconciliar a los hombres con Dios. Así que en Jesucristo hay perdón de pecados y hay limpieza de corazón, hay transformación, hay una nueva creación en Jesucristo el Señor. La recompensa final del comportamiento sabio es la vida. La consecuencia final de la necedad es la muerte. Pero el libro nos enseña principios, no mecanismos infalibles. Esto es importante, no perder el foco ni el enfoque cuando se esté leyendo el libro de Proverbios. Entender qué es un Proverbios nos protege de interpretaciones erróneas y nos permite apreciar la profundidad de la sabiduría bíblica. Los proverbios no son promesas mecánicas, sino que son principios divinos que describen el orden moral establecido por Dios. Cuando caminamos en sabiduría, generalmente cosechamos vida. Cuando despreciamos la instrucción, normalmente cosechamos ruina. Esto es evidente, funciona, esto sucede ante nuestros propios ojos. Y creo que muchos de nosotros podríamos decir así es, porque lo hemos visto en nuestra vida, cómo vivíamos sin Dios, sin Cristo, y cómo vivimos ahora en Cristo Jesús, bajo la gracia, el favor y la sabiduría de nuestro Dios. Cómo es vivir en tinieblas y cómo es ahora que estamos en la luz. Debemos permanecer en el Señor Jesucristo. Así que pidamos al Señor entendimiento para aplicar correctamente su palabra y vivir conforme a la sabiduría que Él nos ofrece. Tu desafío esta semana es el siguiente. Escoge un proverbio, léelo y pregúntate, ¿qué principio sabio me está mostrando este texto? ¿Cómo puedo aplicarlo hoy? Confiando en que este es el camino que Dios bendice, pase lo que pase. Porque al final, la verdadera sabiduría no es la que nos da una vida perfecta, sino la que nos sostiene en medio de la vida real. Esto hace la sabiduría. No te permites sucumbir ante aquellas cosas que no son agradables a Dios, sino que te hace una persona amable, pacífica, benigna, una persona que busca la pureza, la limpieza de corazón, la santidad, que abandona lo profano, que no vive en egoísmos, una persona que vive para agradar a Dios, que elige bien el entorno en el que va a estar y las personas con las que se va a rodear, que se cuida y cuida a los demás en las palabras que está diciendo. Una persona sabia representa a Jesucristo aquí en la tierra, y estoy hablando de la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, esa que hace de nosotros personas completamente diferentes. Si esta reflexión te abrió los ojos, te invito a que le des me gusta. Compártela con esos amigos que luchan con dudas sobre la Biblia. Y también te invito a que te puedas suscribir para que podamos seguir creciendo en el conocimiento práctico de la palabra de Dios. Además, también puedes comentarme en los comentarios qué proverbios vas a leer con nuevos ojos esta semana. Que Dios te bendiga.